Vamos a tener un tema hoy realmente interesante, diría que trascendente, sobre todo por los efectos que ha tenido para el tratamiento de determinadas enfermedades o para otros usos también, que han sido realmente muy exitosos. Para ello, entonces, para desasnarnos un poco, vamos a hablar de medicina nuclear, pero hemos convocado al doctor Guillermo Casale, que es responsable de Ciclotrón, Laboratorios Bacon. Y entonces con él vamos a abordar este tema, porque el licenciado Casale, que es licenciado en Ciencias Químicas, está orientado en radioquímica y química nuclear y es el responsable por la producción de trazadores radioactivos en los laboratorios ya mencionados. Así que, en primer lugar, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Pero ha sido un gusto. Y por otro lado, me parece que vamos a abordar un tema importante y trascendente, ¿no? Como lo es este de la medicina nuclear. Ahora, yo tenía entendido, o por lo menos conocía, que tenía una relación bastante directa con el tratamiento de la oncología o en la aplicación de la oncología. Explíquenos algunos detalles al respecto. Claro, bueno, hacemos un poco de historia. Hace un poco más de 100 años, Madame Curie descubrió la radioactividad y la primera aplicación que a ella se le ocurre es justamente aplicarla en oncología. Ella veía que la radiación que trabajaba con sus manos le producían ciertos daños en los tejidos extraños, como unas quemaduras que era difícil de describir en ese momento. Con lo cual a ella se le ocurre, bueno, si esto hace daño a tejidos sanos, tratemos de tratar tejidos enfermos, así es. Entonces empieza a aplicarlo en tejidos tumorales superficiales, como por ejemplo cáncer de piel, y con muy buenos resultados. Tal es así que a los 5 años que ella empieza a hacer estas fuentes radioactivas, ya hay 2000 trabajos presentados sobre tratamientos de cáncer con este tipo de fuentes radioactivas que se usaba el radio. Era la primera fuente que ella aisló de la Pech Blender. Bueno, obviamente los años pasaron y el mandamiento universal es el uso pacífico de la energía nuclear. Se avanzó mucho en conocimiento y algo que estábamos hablando es que las ciencias nucleares han logrado una cohesión de todas las ciencias, desde la física, la química, la matemática, la medicina, la biología, de una forma inusitada. La medicina nuclear es el mejor ejemplo. La medicina nuclear se basa en el seguimiento de átomos radioactivos, átomos que emiten fotones, de los cuales se puede obtener información a distancia. Por lo tanto, empieza con el iodo 131, el estudio de tiroides. Todos sabemos que la tiroides procesa yodo para hacer la síntesis de sus hormonas tiroides. Y el iodo 131 fue el primer radioelemento que se utilizó para ver cómo funciona la glándula tiroides. Por eso los primeros médicos que empiezan a dedicarse a la medicina nuclear son endocrinólogos. Acá vemos una gran distinción de métodos. Tenemos métodos médicos que son anatómicos, como es la resonancia magnética, la tomografía computada, ultrasonidos, pero son métodos anatómicos. Dicen poco acerca del funcionamiento del órgano. La gran ventaja de la medicina nuclear es que se mete en el funcionamiento, se mete en la base celular, en sus moléculas, en cómo está funcionando, cómo se está duplicando su ADN, cómo se están metabolizando distintas moléculas, cómo está entrando líquidos a un órgano, cómo los está excretando. Usted sabe que esto es tan trascendente, tan importante lo que dice, pero tengo como una inquietud porque, siguiendo de cerca un poco el tema, uno recuerda y conoce por lecturas, por un montón de circunstancias, cómo ha avanzado todo lo que es medicina nuclear en Argentina. Cómo llega a desarrollarse aquí en la forma como está desarrollada, porque está casi en los mismos niveles que en el mundo, ¿no? Sí. Tenemos la suerte de que Argentina ya participó prácticamente desde sus inicios en los estudios, en el desarrollo de las ciencias nucleares. Podemos recordar la Comisión de Energía Atómica que nos ha formado a todos nosotros. Ya en los años 50 había un grupo que en el mundo se conocía como el Grupo Buenos Aires,
los cuales han descubierto 21 radioelementos de la tabla de nucleídos, lo cual no es poco. Entre ellos el doctor Baró, que fue uno de los fundadores del laboratorio, junto al doctor Nicolini, a Jorge Siliberto, fueron los que idearon decir, bueno, tenemos que asistir a los médicos argentinos en desarrollos, en conocimientos y en distintas moléculas marcadas para poder seguir avanzando con la medicina nuclear. O sea, hemos estado a la par de los desarrollos en el mundo. Y bueno, justamente es la gran ventaja que tiene la medicina nuclear frente a otros tipos de diagnóstico. Está en la avanzada, está en ver las células desde su ladrillo más pequeño, que son sus moléculas. Y ahora viene la pregunta del millón, es decir, ¿y ustedes cómo participan en todo esto? Bueno, Laboratorios Bacón nace hace más de 30 años y justamente la idea de los fundadores fue brindar asistencia a los servicios de medicina nuclear argentinos y nace justamente en esa necesidad en proveer moléculas marcadas, proveer radiofármacos, proveer estas sustancias emisoras de fotones para diagnosticar distintas enfermedades, distintos órganos. O sea, la medicina nuclear no es solamente oncológica, nació con la oncología, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos trazadores radioactivos, por ejemplo, que uno puede llegar a estudiar la cantidad de bombas de sodio-potasio que hay en el músculo cardíaco, de forma tal de saber si hay células isquémicas o no. Estudiar el metabolismo de glucosa cerebral o de metabolismos de glucosa de cualquier célula, o ver placa amiloide si se está formando, para poder prever un mal de Alzheimer a años posteriores. O sea, se observa la célula, cuál es su funcionamiento, que es lo que la distingue de los otros métodos diagnósticos. Y todo requiere, ¿no?, una tecnología completamente distinta y especial para cada cosa particular. Así es. Pero ¿no es costoso todo esto? Sí, sí. Bueno, hay unos ejemplos que siempre ponemos que es muy parecido a la alquimia, a la radioquímica. Claro. La alquimia buscaba la piedra filosofal, o sea, el transformar todo en oro y buscar la fuente de la juventud. Bueno, todo en oro se ha conseguido con los isótopos radioactivos. Son elementos realmente muy valiosos que tienen mucho valor, no por lo costoso, sino por la utilidad que tienen. Y la piedra filosofal, la fuente de la juventud, la estamos buscando con el desarrollo de todas estas moléculas. Ahora yo le pregunto, es un desafío evidentemente. Ahora, ustedes tienen metas, tienen proyección hacia el futuro. ¿Cuáles son esos plazos o cuáles son esas proyecciones que tienen? En economía hablan del corto, del mediano y el largo plazo. Ustedes en general. Sí. Hace muy pocos años, unos 5 años, los directores del laboratorio deciden emprender un camino nuevo en las ciencias de la medicina nuclear, que es el poder proveer a Argentina moléculas trazadoras de positrones. Es una técnica novedosa. Explíquenos qué es. Hasta hace unos años, básicamente la medicina nuclear estaba nucleada en un átomo emisor de fotones, que era el tecnesio. Pero el tecnesio es un átomo que no existe en la naturaleza, con lo cual había que engañar a las células para que adoptaran el tecnesio como alguna especie de metabolito o elemento que pueda indicar algún tipo de metabolismo celular. En cambio, con los trazadores de positrones, son átomos que son átomos de la bioquímica humana, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Particularmente nosotros hacemos uno que es flúor, que lo utilizamos en reemplazo del hidrógeno, con lo cual realizamos moléculas muy específicas. Una de ellas es la glucosa. Para lograr este átomo se necesita un acelerador de partículas, que es un ciclotrón, y con ese átomo se marca, como le decía, nuestra molécula más, nuestro caballito de batalla es la glucosa, que está extendida en todo el mundo por ser un metabolito universal celular, que se la marca con flúor 18. Esta glucosa, una vez inyectada en el organismo, justamente es metabolizada por todas las células. Y es el médico nuclear el que tiene el ojo capaz de distinguir qué es un metabolismo normal de qué es un metabolismo patológico.
Obviamente una célula, por ejemplo, que está en un proceso canceroso, va a metabolizar más glucosa porque tiene su metabolismo alterado, está en mayor duplicación, mayor crecimiento, con lo cual su grado metabólico es mucho mayor que el de la célula normal. Es el ojo del médico el que es capaz de distinguir si esa célula es o no normal o neoplásica. Ahora, yo le pregunto, mi estimado, en función de todo esto que estamos hablando y de la importancia que representa la medicina nuclear, la pregunta tendría que ver un poco con el mejoramiento de vida del individuo, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué es tan vasta la posibilidad que da la medicina nuclear que ha universalizado un montón de proyectos y de posibilidades para el individuo? Claro, la medicina nuclear hoy es una especialidad en sí misma que abarca todas las especialidades. En la puerta del Instituto de Madame Curie en París hay un cartel que dice: en estos laboratorios se ha librado una batalla, la batalla contra el cáncer. Y obviamente eso es lo que está en nuestro ADN. En el laboratorio nuestro anhelo es justamente el buscar nuevas moléculas, buscar nuevos avances. Estamos trabajando, por ejemplo, un ensayo clínico para estudiar la placa mieloide, para ver Alzheimer. Estamos con otra molécula que es la fluordopa para estudiar Parkinson. Y bueno, justamente la gran ventaja es que podemos ver una célula neoplásica o un proceso metabólico cuando esto apenas es incipiente. Por ejemplo, un grupo de células ya lo podemos ver que tiene su metabolismo alterado. Ningún otro método lo podría distinguir, ni la resonancia magnética, ni una tomografía computada, por no existir desde el punto de vista anatómico. Claro, se han adelantado el tiempo, ¿no? Así es, así es. Y también, obviamente, para el tratamiento, porque un buen diagnóstico lleva un buen tratamiento. O sea, el tratamiento, estamos hablando que la interconexión entre los médicos especialistas es fundamental para el tratamiento por ustedes. Tal cual. No hay posibilidad, hay una interdependencia más que necesaria. Es lo rico de como decía, de las ciencias nucleares en su contorno general, y específicamente la medicina nuclear tiene que tener interacción con todo. Por ejemplo, uno puede saber si un tratamiento está haciendo efecto si realmente atacó el metabolismo celular. Si no lo atacó, hay que suspender ese tratamiento, no torturar al paciente con esa quimioterapia, hay que cambiar el plan y ver cómo se lo ataca. A mí me quedaron las palabras del doctor Parisot, que hoy ya no está entre nosotros, fue uno de los primeros que impulsó esta técnica en Argentina, en el hospital italiano. Cuando era a los pocos años me dijo que lograba, con la técnica de la fluorglucosa, resolver el 50% de los casos de cáncer que sin este diagnóstico no lo hubiera podido resolver. Creo que es el magnífico final para la nota que hicimos hoy, pero no descarto la posibilidad que en cualquier momento podamos seguir avanzando en la información. Así que, mi estimado, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido y por lo menos haber explicado a la gente qué es lo que hace. Muchas gracias. Gracias por estar.